de los comerciantes a la parada y que además ha denunciado al ministro de Interior y a la alcaldesa Villarán está en Buenos Días Perú. Él es el doctor Malson Urbina. Quizá en las últimas horas el juez más controversial que ha podido, digamos, desatar una polémica tremenda por el fallo que ha presentado ayer. Doctor, gracias por venir. Muy buenos días. Buenos días. La alcaldesa sostiene que con este fallo usted asume funciones de Congreso, de Tribunal Constitucional y otras más que no le competen. ¿Hasta dónde un juez puede, desde derogar una ordenanza municipal, que es lo que entiendo se coloca en una de las consideraciones, hasta sostener que tiene facultades para destituir a una alcaldesa, que según la alcaldesa son funciones del Jurado Nacional de Elecciones? Bien, en principio el Código Procesal Constitucional señala que en casos de evidente lesión constitucional, el juez, aparte de la sanción del caso, puede destituir, con excepción del artículo 99, a cualquier funcionario público. El artículo 99 de la Constitución no incluye a los alcaldes. Eso por un lado. Ya. O sea, es factible. Además, está el control difuso de la Constitución. La acción de habeas corpus tiene que ser efectiva, no puede ser a medias tintas. Ya. ¿De acuerdo? Y en razón de ello se ha procedido así. Yo espero su pregunta. ¿Por qué la consideración a la revocatoria? ¿Por qué la alusión? Usted hace una alusión a la revocatoria, ¿no? Diciendo, yo he podido destituir a la alcaldesa, pero no lo he hecho por la revocatoria. He escuchado a la alcaldesa, con mucho respeto también, que mi fallo constituye un sabotaje a la ciudad. Yo contesto que el sabotaje a la ciudad fue hecho por ella, que irresponsablemente viajó inclusive al extranjero después de planificar todo intempestivísimamente. ¿Por qué? Porque el día 25 de octubre no había nada y solo por cuestiones políticas de la legalización de las firmas, y etcétera, o la aprobación del último paquete de firmas, ella no vio solución mejor que abordar el mercado mayorista de la parada. Y eso sí es sabotaje, porque recordemos cómo estuvo la ciudad. No entiendo por qué razón ahora pretenden atribuirme a mí todo ese escenario, que lo provocó ella y el ministro del Interior. Porque el policía ¿Se refiere a los hechos del 25 de octubre? Naturalmente. El policía Huamancaja lo ha dicho. Hemos sido llevados sin saber a dónde ni cómo, y ni siquiera con armas. Ni siquiera con coderas ni rodilleras, estaban absolutamente expuestos. Y como lo ha dicho el propio Huamancaja, ¿no?, han sido enviados como carnada. Habría que ver más bien qué se esconde tras todo ello, porque ahí había un acuerdo. Por favor, cuando le preguntan al ministro, hasta donde yo he podido ver, no puede contestar por qué desamparó a la policía. Ese sabotaje a la ciudad lo hizo la alcaldesa, conjuntamente con la responsabilidad del ministro. ¿Qué necesitaba la alcaldesa para proceder de acuerdo a ley, a la luz del fallo que usted ha presentado, y desalojar a los comerciantes de la parada? ¿Una orden judicial? Así es, naturalmente, ineludiblemente. Y no lo hicieron. Por eso la demanda de habeas corpus no solamente es por la libertad individual que se ve amenazada, sino por el trato discriminatorio. Cualquier persona, de la A a la Z, tiene derecho a ser demandado judicialmente. Y luego de la sentencia se ejecuta y se va con policías y todas las personas que quieran para efectuar el lanzamiento. Aquí no. Aquí se salteó todo eso, no hizo ningún proceso, ni debido ni indebido, y solamente coordinó con la policía para abordar. Y ahí se comete un delito, que es el delito de usurpación. Eso está mal, está pésimo. Nosotros no podemos vivir así. ¿Por qué ordena usted el retiro de la policía ubicada en la parada, teniendo en cuenta que esa es más bien, entiendo, una atribución del Ministerio del Interior justamente para preservar el orden en la zona luego de los hechos justamente del 25 de octubre? Porque la estancia policial, después de los hechos del 27 de octubre inclusive, independientemente de lo cual yo respeto las facultades que tiene cada quien, pero estos policías no están preservando el orden público, por ahí no está tranquilo, no pasa nada. Entonces, si usted le ponen policías en la puerta de su trabajo, tanquetas, y además revisan a las personas que van a ingresar como si fuera un penal, como ellos lo dicen, entonces sí se está lesionando el libre tránsito y la libertad individual. ¿Por qué dice usted que la municipalidad no puede
decidir el cambio de rubro de lo que era un mercado mayorista a un parque. ¿No es esa justamente una atribución del municipio que tiene que ver con la planificación de la ciudad? Indiscutiblemente, pero no en ese escenario, porque ese terreno fue donado por la familia Canepa Caicho para que funcione un mercado y nadie puede cambiar eso. En lo absoluto, no se puede cambiar. Y hay ejemplos varios. El Colegio Marista de Champañá, en Miraflores, en San Isidro, fue demolido y cuando pretendió ser enajenado, vendido, le dijeron no, no puedes vender y ahí lo tenemos. Creo que la cancha de la U de Breña también tiene el mismo problema. No se puede, es un contrato. Yo no lo puedo contratar a usted como periodista y después decirle, bueno, bárreme el patio o sé mi jardinero. No, no se puede. Los contratos son ley entre las partes. Nadie puede hacerlo, no le puede cambiar. Es más, en este caso se recurrió al hecho ilícito de interpretar una irrelevante cláusula como si tuvieran autorización para hacerlo. Ahí hay delito. Falsedad genérica, alteración de los hechos, con perjuicio de otros. Ahora, pero la donación justamente no la recibe el municipio de Lima y transcurridos 60 años, en este caso, no puede decidir el municipio en función a la planificación y el ordenamiento de la ciudad, decir, tiene que cambiar esto, tiene que ser esto u otro, es decir, ya no puede ser esto un mercado, tiene que ser un parque. No puede. No puede porque es un contrato. O sea, está condenado de por vida a que eso para que sea un mercado o en su defecto tendrán que devolver la donación. No hay otra solución en todo caso, porque no se puede. El asunto es que no hay facultad ninguna, porque si en el contrato dijera punto y coma, y cuando transcurran 60 años, pueden cambiarle y darle el uso que ustedes quieran. No dice eso. Y no se puede distinguir donde la ley no distingue. Ahora, justamente yo insisto en el tema de la planificación de una ciudad, porque me encuentro con esta donación, este terreno, y yo quiero hacer un parque porque además hay que tener en cuenta que la ciudad de Lima hace 60 años era completamente distinta a la que es hoy. Evidentemente la zona de La Parada hace 60 años permitía, era la salida de Lima, un mercado mayorista. Hoy el mercado mayorista, más bien según el criterio de la municipalidad y la planificación de la ciudad, debe estar en Santa Anita. Pero usted dice no, regrese a La Parada. Entonces, ¿en qué quedamos? No, yo lo que hago es reponer las cosas hasta antes de la violación de los derechos, que inclusive está el derecho al trato igual, no discriminatorio. Si a Juan Pérez existe la obligación de demandarlo para desalojarlo, los del mercado mayorista de La Parada también tienen todos el mismo derecho. En esta válida observación y miramiento de los derechos humanos de los ambulantes, ¿usted se ha fijado en los derechos humanos también de los policías? Me refiero a que hubo denuncias, incluso en este programa se denunció a una persona que decía que participó en la paliza a uno de los policías. ¿Usted ha considerado eso? Es decir, hubo comerciantes, y eso se denunció públicamente, que contrataron a los matones que finalmente cometieron las palizas contra los policías, apedrearon a las yeguas. Eso usted no he visto que lo haya considerado en su fallo. Claro que sí, porque justamente es el abuso de autoridad que comete el ministro del Interior, desamparando a los policías. El padre de los policías los expone a un escenario absolutamente violento sin ningún tipo de defensa. Por eso la denuncia. ¿Cuál es el delito del ministro del Interior? El abuso de autoridad de enviar a los policías en contra de su voluntad y sin preparación alguna, sin que supiesen a dónde iban en principio. Y lo dice el propio Huamancaja. Ahí está a disposición de todos las filmaciones televisivas. ¿Cuál es el delito de la alcaldesa de Lima, a su criterio? Lamentablemente se ha atentado contra la fe pública al interpretar tendenciosamente, amañadamente, la cláusula sexta del contrato, donde no dice, no tiene nada que ver que tiene que ser un parque, etc. En la cláusula segunda dice, dice el señor Canepa Caicho, dono este terreno para que sea mercado mayorista. La municipalidad acepta. Y luego, en la cláusula sexta, dice la municipalidad, como se trata de un bien de utilidad pública, estamos exonerados de impuestos de la alcabala. Y eso lo han tomado, muy graciosamente, ¿no?, delictivamente, como si dijera, utilidad pública, también estamos facultados para hacer parque. Eso no es así. Es una alteración de la verdad de los hechos. Y trasuntada en los documentos que autorizaban lo otro, ¿no?, de la conversión en parque, etc. Hay una importante cantidad de limeños que está de acuerdo con el desalojo, o estuvo de acuerdo con el desalojo de La Parada, mejor dicho, con que los comerciantes sean llevados a Santa Anita, porque
esto va en consecuencia del orden, es decir, la planificación tiene que ser ordenada en una ciudad, pero lo que dicen los detractores, que en su caso se han ido sumando en las últimas horas por cientos, dicen que usted está atentando contra la planificación de la ciudad. ¿Qué tiene usted que responder ante eso? En lo absoluto. Lo que yo estoy haciendo es retrotraer el estado de cosas imperante hasta antes de su violentación. Eso es lo que yo he hecho. Ese es el mensaje del habeas corpus. Lo otro, el por qué la parada, es un nido de ratas, de delincuentes, etcétera, es culpa del gobierno. Pero no ha considerado usted eso, es decir, me parece que en el fallo usted no considera que justamente retrotraer la situación hasta antes del 25 de octubre es casi darle la razón al desorden, darle la razón al caos. Bueno, por mi parte, para mí no es así. Lo que yo estoy haciendo es hacer que se respeten los derechos humanos. Y en cuestión de derechos humanos, nosotros estamos a la saga. Y no es un retroceso, sino un adelanto. Llegará el día en que se respeten los derechos humanos de todos. Pero hubo comerciantes, repito, yo entiendo la figura del ministro del Interior, está denunciado en su fallo, pero hubo comerciantes que contrataron matones para que le peguen a la policía. Delincuentes, además, que fueron tomados, fueron fotografiados. ¿Y dónde quedó el derecho humano del policía? Yo entiendo lo del ministro del Interior, pero ¿y los comerciantes qué? Bien, ya que usted aborda ese tema, vamos a interiorizarnos en ese escenario. El Código Civil autoriza el rechazo violento de quien usurpa un bien. En otras palabras, todas las personas que son destinatarios de un acto de usurpación o de perturbación de la posesión, como ha ocurrido en este caso, tiene derecho de rechazarlo. Ojo, no estoy diciendo de que yo avalo la intervención del lumpen, de los delincuentes, para hacer lo que hicieron. Yo soy el más reprochador de eso. Pero ¿por qué no lo plasmó en su fallo? Es decir, ¿por qué no dijo tal comerciante y tal comerciante atentaron contra los derechos humanos de tal policía? No, ¿Por qué? Lo que estamos haciendo, no, porque esa no es mi labor, más bien. Esa no es mi labor. Pero más bien su labor sí es decir, la parada tiene que ser un mercado mayorista. Por supuesto, no tiene que ser, sino que esa es la voluntad de quien donó el terreno. Ahora, en las últimas horas, doctor Urbina, han aparecido algunos cuestionamientos a su trabajo. Y bueno, usted se ha expuesto a la escena pública y permítame contrastar algunas informaciones que han ido apareciendo sobre usted, si me permite. Es investigado, dice que por el Ministerio Público, por supuesto enriquecimiento ilícito, porque sus cuentas sus cuentas bancarias reportaron de 5.700 soles en el año 2005 a casi 60.800 soles el año 2006. En paralelo, la OCMA lo investiga por que, según el procurador municipal, usted ha recibido algo así como 165.000 soles. La alcaldesa lo ha dicho incluso ayer, para fallar precisamente a favor de los comerciantes de la parada. La misma OCMA lo ha encontrado responsable anteriormente por inconducta funcional. ¿Qué tiene que decir en su defensa? Bueno, que rechazo enérgicamente ese dicho de la alcaldesa, porque en primer término, si hacemos un poco de memoria, yo denuncié la corrupción del Poder Judicial en el caso Valdés, en el año 2010. Como respuesta a esa denuncia pública, 4 años después de mi declaración jurada del 2006, me someten a una investigación a la cual yo me he abierto totalmente. He ido al Ministerio Público y los peritos del Ministerio Público se han pronunciado en que no hay ningún exceso dinerario, que muy por el contrario, a mi favor, están casi 197.000 soles, casi 200.000 soles, de tal suerte que eso está absolutamente enervado, está descategorizado, absolutamente, y es en respuesta a la denuncia que yo hice. Y además de eso, también me suspendió el OCMA, como respuesta a eso, 9 meses arbitrariamente por el caso de uno de los miembros que estaban procesados por Hajduk. Y yo lo que tenía que ver como juez era si el plazo de juzgamiento era razonable o no. Y 15 años y medio es muchísimo más que razonable. Para la Corte Interamericana son 6 años. Aquí el Tribunal Constitucional, después de nuestro fallo, le dio la razón al general Chacón a los 7 años más o menos. Nosotros, después de 15 años y medio, y digo nosotros porque éramos un tribunal, le dimos la razón.
Por amor a Dios, son 15 años y medio de juicio. Casi estaba llegando la prescripción, que es otro instituto jurídico.